Ahora vamos a hablar de la razón al bien. Para explicar lo que es la razón al bien, primero tenemos que desglosar estos dos conceptos. La razón en la filosofía puede significar dos cosas. La primera de ellas siendo la capacidad de entendimiento que tiene una persona, la capacidad humana de tener noción y ser consciente de lo que está pasando, y aprender de esa situación o contexto en el que se rodea. Sin embargo, también hay otro concepto más ligado a lo que se refiere al propósito de la persona o de la motivación de la misma a hacer algo. En este caso, la razón es equivalente al porqué de una acción, la razón de hacer algo. Por lo tanto, podemos determinar que la razón al bien es la motivación que tienen las personas para hacer el bien común por ser buenas personas. La razón al bien es algo bastante subjetivo, ya que la motivación para hacer algo bueno por los demás varía de cada individuo. Mientras que para algunos puede ser este acto desinteresado, los hace de alguna manera feliz, para otros podría haber involucrado algún tipo de interés en lo que la otra persona retribuya en algún momento este favor. La crianza y los valores personales de cada persona también determinan cuál es su propósito al hacer una buena acción o también si deciden no hacer ninguno. Ahora vamos a estar hablando sobre las diferencias entre el bien y el mal. El bien y el mal son conceptos relativos al sentido, al valor o a las consecuencias de la actuación humana. El bien es todo lo que se ajusta a lo exigido o satisface valoraciones como la verdad, la justicia, el orden, la armonía, el equilibrio, la paz o la libertad, o todo lo que favorece el bienestar, ya sea en el ámbito individual o comunitario. El mal, por su parte, es todo lo contrario a lo anterior. Al hablar sobre el bien y el mal, tres aspectos importantes llaman nuestra atención. El primero, al calificar algo como bueno o malo, lo hacemos desde nuestra propia conciencia personal y lo hacemos actuando como jueces veritativos desde que somos niños. El segundo, los integrantes de un grupo o comunidad humana generalmente llegamos con relativa facilidad a un punto de acuerdo o de conciencia acerca de lo que es bueno o malo con respecto a algo que conocemos o pues nos afecta a todos. Y rara vez sucede lo contrario. Y tercero, el mal relacionado de manera específica con una valoración ética o estética, como amor, orden, justicia, armonía, equilibrio, bienestar, paz o libertad, no se define o describe en función de sí mismo, sino que se hace de manera directa o indirecta, por ser lo opuesto a algo otro que constituye la valoración positiva. Por ejemplo, el desorden es la carencia del orden, el odio es lo opuesto al amor, y el malestar es la carencia o lo opuesto al bienestar. Ahora bien, nos damos cuenta que además de las especificidades de significación de cada uno de estos pares, dictómicos, amor, odio, entre otros, cada elemento del par nos impacta en un sentido o en otro sentido opuesto. El cómo nos impacta se traduce en el valor, no solo del concepto, sino de la concreción en nuestra vida, lo cual nos lleva a preferir el orden sobre el desorden, el amor sobre el odio. Las preferencias en los seres humanos no son solo de tipo fisiológico, sino también de carácter simbólico, o sea, derivada de conexiones entre significados, expectativas y valores con una noción de sentido. Los valores son algo abstracto, propio de nuestro pensamiento, y este se desarrolla mediante simbolismos, o sea, de conexión entre significados y significantes con sentido valorativo. La noción de sentido implica que los humanos, además de satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, nos dirigimos hacia algo más allá de lo que está a la vista. Buscamos o perseguimos algo más. Entonces, aceptar el mal, en cuanto a desearlo y elegirlo como opción de vida, si somos sinceros, significa que aceptar que somos malos por decisión personal. El ser humano siente la necesidad de creer que está tomando decisiones correctas o por lo menos acertadas, que va por un camino acertado. Por ello es que la problemática tal sinceridad con respecto al mal, y por ello nos engañamos a nosotros mismos y a la vez intentamos engañar a otros acerca de las razones o argumentos sobre la elección del mal. En relación con el mal, las conciencias juegan un papel de primera importancia. Si descargamos la conciencia de malas elecciones, o sea que todo lo que considere bueno o aceptable acaba desapareciendo con tal conciencia, quedando convertida solo en un espejo empañado que refleja mal la realidad, un espejo autoengaño.
La intención es un criterio central en la consideración o valoración ética y un punto muy importante en el bien y el mal. Toda intención se traduce en un objeto y un resultado. No hay intención inocente, pues todas las intenciones humanas lo es hacia un objeto, con un propósito determinado. Y tampoco hay intención practicada sin un resultado. El objetivo es todo lo que se persigue con la acción, y el resultado es todo lo que deriva de esta acción. Las valoraciones éticas nos sirven de guía para evitar que nos abrumen, nos derrumben o nos aniquilen los resultados de acción contrarias a lo que somos y a los que nos convienen por ser lo que somos. Y hacer el bien o hacer el mal tiene no solo un significado diferenciado en términos de valor, sino también sus propias implicaciones. No es algo neutral el hacer el bien o el hacer el mal, o el proceder de una manera u otra contraria a valoraciones expectativas. Ciertamente las valoraciones y con ellas las expectativas cambian culturalmente y han cambiado con los siglos. Pero los criterios acerca de lo que somos, cómo somos y cómo nos conviene ser y vivir siguen siendo las luces que guían nuestras razones en las dilucidaciones entre lo bueno y lo humano. Buenas, mi nombre es Wilker Ramírez y le estaré hablando un poco de la idea de justicia y la libertad. El tema de la justicia fue muy importante para Tomás de Aquino, pues le dedicó no solo 22 cuestiones de la Suma Teológica, sino también otros escritos, como comentarios al libro 5 de Ética Nicomaquea y algunos más. Como buen comentarista de Aristóteles, es evidente que en sus escritos estén presentes las ideas de filósofo. Y no solo eso, sino que como bien lo expresa Billy Santo Tomás, decidió introducir en un mundo cristiano toda la doctrina de Aristóteles sobre la justicia particular. Su exposición no presenta en realidad nada nuevo en relación a la ética de Aristóteles, pero su glosa está más inteligentemente hecha que todas las posteriores, y también es más completa y en este caso orientada al derecho. En primer lugar, que la justicia es una de las virtudes llamadas morales. La virtud moral, dice Aristóteles, está en relación con las pasiones y las acciones humanas, que son las que connotan exceso, defecto o justo medio. Lo característico de la virtud es mantenernos en un excelente término medio, buscar el equilibrio entre esos dos extremos. En segundo lugar, que el término medio es determinado por la razón, no en relación al objeto, sino en relación a nosotros. La libertad. En la medida que la libertad se identifique con total ausencia de vínculos, el bien común y la ley que lo respalda se presenta como una carga que hay que soportar, precisamente en la misma medida en que se considera que restringen la libertad individual. Esta es la noción de libertad más extendida actualmente, aunque su origen se remonta al siglo XIV, cuando Ockman comenzó a caracterizarla como quedam indifferentiam et contingentiam. Esta noción de libertad reñida con la propia realización personal en contraria a la idea de libertad que tenía Santo Tomás. Para el Aquinate, la inclinación a la felicidad, esto es a la plenitud personal, era la fuente misma de la libertad y de la vida moral. La voluntad era considerada precisamente como el apetito racional de plenitud, que se sirve de impulso que le brindan los demás apetitos naturales, nutritivo, sexual, etc. En su caminar hacia la felicidad, no en vano tales apetitos eran considerados como semina virtutum, como el primer indicio de moralidad. Para Santo Tomás, somos libres no a pesar de estas inclinaciones, sino a causa de ellas. En cambio, para Ockman y luego también para Kant, la libertad se situará por encima de las inclinaciones naturales, hasta tal punto que habremos de considerar que un hombre es tanto libre cuanto más impasible sea, cuanto mejor resista a sus inclinaciones naturales. Ahora vamos a hablar sobre el orden de la razón al bien en la sociedad. Al vivir en la sociedad dependemos de todos.
Es más, nos volvemos más humanos gracias al contacto con los demás. Para convivir se hace indispensable un orden, un mecanismo que regule la conducta de las personas, de tal manera que se respeten los derechos y las libertades de todos por igual. Con ello surgen las normas y reglas que indican lo que está permitido e impiden que nos perjudiquemos los unos a los otros. Cada grupo humano crea sus normas y reglas para guiar la conducta dentro de la familia, la escuela, el club, etc. Todo esto radica en el poder desempeñarse bien y no hacer u obrar con estridencias ni en el vestir ni en el decir. Los buenos modales hacen más llevadera la vida y las relaciones con los demás. Y es siempre importante tener conocimiento de este orden en la sociedad en la que vivimos, para poder comportarnos como es debido. La ley material y la ley positiva. Cuando hablamos de la ley material, nos referimos a la justicia que se puede obtener mediante la corte o las leyes creadas por la humanidad para mantener un orden general. La ley material está vista desde la perspectiva del hombre y lo que él cree correcto o no, pensando en un beneficio a gran escala para con las personas que se rodean. Estas leyes son diferentes en cada ciudad, país e incluso comunidades, ya que cada uno hace lo que cree que es más beneficioso o correcto para el bien común de esa determinada zona. Sin embargo, la ley positiva tiene sus bases en la religión, ya que se ve el bien común como una manera de asegurar una eterna felicidad después de la muerte, pues al morir lo que cuentan son tus acciones buenas que hiciste en el mundo. Esto no solo ocurre en el cristianismo, sino que se ve desde antes en los egipcios, que cuando morían pesaban el corazón del cadáver en una balanza y dependiendo de hacia dónde se inclinara, el dios del sol decidía si merecía la felicidad o el eterno sufrimiento, pues el peso de su corazón determinaba qué tan bondadoso o cruel había sido en su vida. Ahora les hablaré de la relación de la ley material y positiva con la ordenación de la razón al bien. Los estudios antropológicos, que es la ciencia que estudia el ser humano, demuestran la coincidencia cultural en la aceptación de comportamientos que aproximan a un prototipo de humanidad, como lo son actos de coraje, paciencia ante las pruebas y dificultades de la vida, compasión por los débiles, moderación en el uso de los bienes materiales, actitud responsable ante el ambiente, sacrificio por el bien común y la práctica fraterna. Estos modelos de carácter ético delinean una vida según la naturaleza, de la misma forma que se pueden detectar conductas abominables que atentan contra ella. Es indudable que el contexto social marca la formación bajo valores morales, pero no es por albur, que no es por azar ni por suerte, que al margen de la particularidad cultural existe una coincidencia universal, por no utilizar el término consenso, un acuerdo que consolida un código del humano según un llamado interior. Y no hay que profesar un credo religioso para percibir lo que Santo Tomás definió como el precepto sobre el que se funda todos los otros de la ley natural: haz el bien y evita el mal, enraizado en todas las culturas. Las acciones humanas, tanto iluminadas por la razón, están dirigidas a un fin que necesariamente será o parecerá bueno. Si no estuviera direccionado racionalmente, no nos dirigiríamos a él. Sin embargo, la actualidad imprime la necesidad de añadir: haz el bien luchando contra el mal, o para hacer el bien hay que luchar contra el mal. Esta segunda perspectiva acentúa el modo como el bien se hace presente, de forma que la acción misma de luchar contra el mal, y no como si algo en sí mismo fuera bueno independientemente de que aquello sea malo. El bien es la acción ejercida en contra del mal, entendido como génesis y acción homosiva, que puede ser bueno o malo, pero en este caso es una acción buena, y el mal carece de entidad en la ausencia del bien. Los dejo pensando con eso.